Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre que a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciéndole: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando trabajaba en la promoción vocacional, en la promoción de vocaciones, de invitar a los jóvenes a seguir a Jesús, recuerdo que me encontré con jóvenes muy talentosos, jóvenes llenos de talentos, de cualidades, generosidad, jóvenes que cuando les hice la invitación de seguir a Jesús por la vida misionera, me recuerdo que cuando venían a los retiros eran talentosos, animaban la asamblea, el grupo, y yo decía: wow, estos jóvenes están llenos de vida y van a transformar a la iglesia, a las comunidades donde ellos vayan. Me encontré con muchos jóvenes talentosos. Igualmente me he encontrado con sacerdotes llenos de talento, que Dios les ha regalado cualidades para evangelizar, para hablar, para animar. Pero también en este caminar que he tenido en mi trabajo de promotor vocacional, cuando estos jóvenes decidieron entrar al seminario, llegaron llenos de entusiasmo, llenos de alegría. Pero al poco tiempo, después de un año, unos 2 años, pues llegaban conmigo y me decían: padre, pues yo creo que mi camino es otro, yo no puedo seguir adelante. Yo siempre me quedé pensando y decía: pero ¿por qué? Si tú tienes todos los talentos, tú puedes transformar todo, veo tu alegría, ¿qué pasó? Y bueno, había cosas en su corazón que ocuparon su lugar, que tenían otras inquietudes, y que bueno, Dios nos deja el libre albedrío, pero hoy Jesús es bien claro, yo creo, en su seguimiento a Él, en el seguimiento a Él. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Te mueve lo que te conmueve.
qué te conmueve en la vida para caminar, para avanzar? Si no es Jesús, pues es fácil cambiar de opciones, de propuestas que se presentan en el mundo. Y así me encuentro. No solamente esos jóvenes que entraron un día al seminario y después dejaron, o también me encuentro laicos, gente que me dicen, yo quiero servir, yo quiero entrarle a trabajar, y surge una llamarada fuerte y uno dice, wow, qué bien. Gente que dice, yo me quiero entregar al servicio, estoy dispuesto a todo. Pero pasando un tiempo, o no sé qué sucede, pues esa llama que se veía, que resplandecía, llena de esperanza, llena de talento, se abaja, se apaga. Y aquí precisamente Jesús nos pone una primera condición que nos dice, si alguno quiere seguirme, pero prefiere más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y yo creo que aquí quien quiera seguir a Jesús, pues es bien importante pensar y reflexionar y decir, ¿qué lugar tiene Dios pues en mi vida? ¿Cuál es el lugar que tiene? El primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y después el segundo es semejante. Claro, no nos dice que no amemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero a quien tenemos que tener primero, el primer amor es Dios. Es Dios. Y aquí yo creo que es esencial en el seguimiento de Jesús. Es preguntarnos qué lugar tiene Dios en mi vida. ¿Qué lugar tiene Él en mi caminar? Porque si no, es bien fácil cambiar de opciones. Es bien fácil cambiar de pensamiento y de decir, no, pues siempre no. Y no es que la persona sea mala, pero no tiene claro ese primer mandamiento de decir, dejo a Dios que Él lleve mi vida, que Él controle mi vida. Y claro, que cuando tú tienes a Dios en tu vida, todo lo demás viene por añadiduría. Todo lo demás se da. Y es la promesa de Jesús: aquel que deja padre o madre, aquel que deja todo por el reino, yo le voy a recompensar más en madres, en padres, hermanos, hermanas, en amigos. Yo creo que cuando uno realmente se abandona totalmente a Dios y dejas que Dios sea el centro de tu vida y sea aquel que ocupe cada espacio de tu ser, claramente se transforma. Pero ¿qué nos ha pasado pues a tantos jóvenes y a tantos sacerdotes talentosos que a veces se les da prioridad a sus talentos, a ellos mismos, amarse a ellos mismos? Que no quiere decir que no te ames, pero no que sea lo primero, lo principal. Lo primero es tener a Dios y preguntarnos, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Confío realmente en ese Dios que me salva, en ese Dios que me ama? ¿Es realmente el Señor es mi luz? ¿Realmente el Señor es mi camino? ¿Realmente el Señor es la verdad? ¿O qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve en mi caminar? ¿Me mueve lo que me conmueve? ¿Qué me está conmoviendo en mi vida? Si es realmente Dios, Dios es el que pone los caminos que te va a llevar por donde tienes que ir, y que te dice, no te preocupes cuando seas perseguido o cuando vayas ante el juez, yo voy a poner las palabras en tu boca, no te preocupes. Si yo estoy en tu vida, si yo voy en tu caminar, la confianza total. Y bueno, esto es la primera invitación que se nos da para el seguimiento de Jesús, para el seguimiento de Dios, ¿sí? Sacar el resto que hay en nuestro corazón, el amor a lo material, a nuestros proyectos. Si no está Dios como el centro, pues van a ser simplemente alegrías transitorias, nada más temporales o cortas. Pero cuando uno pone a Dios como el centro de su vida, lo demás fluye y permanece y está allí. Viene un segundo punto que
que hoy llamó mi atención en el Evangelio de Lucas es aquí mismo Jesús que concluye en este Evangelio del día de hoy: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, no puede ser aquel que quiere caminar junto a mí. Que nos recuerda que si le damos lugar a lo material en nuestro corazón como algo prioritario, algo principal en nuestra vida, pues no puede ser ese seguidor de Jesús. Hoy estamos celebrando en la iglesia un santo, San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, que venía de una familia prominente, con buenos recursos económicos. Era San Carlos Borromeo muy jovencito, pues lo nombraron arzobispo de Milán, pero no por sus méritos, sino porque era sobrino de un papa, Píos IV, que era de la familia de los Medici, una familia muy conocida por el poderío que también tenían económico, tenía la influencia. Y este joven, pues yo creo que al principio tenía también su corazón todo esto que había aprendido de su familia, los bienes, la influencia que tenía de los demás, que llegó a tener ese puesto allá en Milán, en la arquidiócesis de Milán, no por sus méritos propios, sino porque era sobrino del Papa. Y sí, había la influencia. Y al principio, pues este Carlos Borromeo iba adquiriendo esos puestos y lo ordenaron jovencito, rápido, era muy inteligente, muy capaz. Pero, ¿qué sucede? Este Carlos Borromeo, ¿por qué hoy llega a ser santo? No porque era sobrino del Papa, sino porque realmente después del Concilio de Trento es aquel que realmente le da el lugar a Dios en su vida. Dios realmente dejó lo que siempre habían perseguido sus familiares, su familia, y él se enfocó realmente a seguir a Jesús, a darse, a donarse. Y él comienza a hacer una reforma dentro de la misma iglesia, tanto con los sacerdotes, con los laicos, de decir, nos tenemos que enfocar a la evangelización, a los más necesitados. Y este jovencito después es aquel que se dedica a dar lo que tenía, sus bienes, todo lo que tenía por los pobres. Y dicen que había una peste en ese tiempo allá en Italia, que él luchó, buscó, se endeudó para darle de comer a miles de personas. Se endeudó, vendió todo lo que podía, lo que tenía para darlo. Y solamente eso lo puede ser alguien que le da el lugar a Dios, porque él quiso ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús, pues es no apegarse a las cosas. Supo ser capaz de renunciar a sus bienes para seguir a Dios, a Jesús. Pues yo creo que hoy, en esta celebración que tenemos en este día, este santo, pues nos recuerda también el seguimiento a Jesús sin condiciones, de darnos, de entregarnos. Es precisamente la invitación que Dios nos hace de amarlo, de darle lugar a Dios sobre todo. Uno va a ser capaz de renunciar a todo cuando tienes a Dios en tu vida, y Dios no te defrauda, porque es la invitación que nos hace Jesús: toma tu cruz, ven y sígueme. Pues ¿cuál es la cruz que Dios que hemos tenido en nuestra vida? Tenemos que descubrir, pero hacerlo con amor. Jesús toma su cruz para la salvación del ser humano, para traernos vida, para traernos libertad, para no estar en apegos del mundo. Pues que el Señor hoy nos ayude a renovar ese seguimiento a Él, donde quiera que estemos, en nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra familia que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y así como está escrito en el billete del dólar, que dice: en Dios confiamos, en God we trust. Que ojalá que nuestra confianza sea sincera, que nos recuerde que toda la confianza no es en el dinero, no es en lo material, sino es en Dios quien tenemos que tener la confianza plena
que nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia siempre tenga a Dios como el primer lugar, que tenga el primer sitio en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ser discípulos verdaderos de Jesús. Así sea. Amén.